tardes. Antes de nada, pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde aquí, por arropar a Jordi en la presentación de un libro maravilloso que es Viaje al Blanco, y que además vais a disfrutar muchísimo de la conferencia de Jordi. Ayer, tanto Mónica como yo tuvimos la suerte de disfrutarlo en Madrid. Ayer salía de Barcelona Jordi a las 4:30 de la mañana. Esta mañana hemos salido de Madrid a las 5:30 y luego nos lo llevamos a otro sitio, ¿no? O sea, vamos con él como itinerante, ¿no? Entonces, Jordi es una persona que solo ha visitado 61 países y que ha escrito un libro fantástico que desde que lees la primera página te transmite esa obsesión que tenía Jordi y sus 3 compañeros de expedición por llegar al Polo Norte. Realmente lo que recorre son los últimos 111 kilómetros para llegar hasta el Polo Norte geográfico, lo que se conoce como el último grado hasta el Polo Norte, y el lector lo que recorremos son 152 páginas. En abril, que es la fecha en la que va Jordi, con el sol como compañero, porque en esa mitad del año, afortunadamente, el sol no se pone, ¿no? Con botas, imaginaros, para aguantar hasta 70 grados bajo cero. Le escuché ayer, pero como me di cuenta que es muy, muy modesto, pues entonces yo tengo que ser hoy un poco la abuela de Jordi para hablar muy bien de mi nieto, que me ha salido fenomenal, se ha criado estupendo, ha ido al Polo Norte, le dije que se abrigara y ha vuelto incluso, ¿no? Yo tengo calor y todo. Entonces, para mí, ¿cuál es el éxito y la clave de este libro, ¿no? Que Jordi se podía haber limitado a contar algo grandioso, ¿no? Como es una expedición al Polo Norte, lo cual ya hubiera tenido muchísimo mérito. Creo que la temperatura más alta que tuvo la fortuna de experimentar fue 37 grados bajo cero, ahí imaginaros, durmiendo con 17 grados bajo cero, pero Viaje al Blanco es mucho más que un diario personal, es un libro de búsqueda y de superación personal, de trabajo en equipo y también una forma consciente de estar y de ser en este mundo. Yo creo que eso es la grandísima aportación del libro de Jordi, porque otra gente puede ir al Polo Norte, contarlo más o menos bien, como lo cuenta Jordi, que lo cuenta muy bien, pero tiene ese algo más, ¿no? Esa clave que él aporta, al margen de otra serie de detalles que son muy importantes, como pues, la alarma medioambiental. El autor lo cuenta, el polo como hoy lo conocemos se va a extinguir. Las previsiones más optimistas apuntan a que en 2030, que tampoco queda tanto, el Polo Norte perderá definitivamente el hielo en verano. Es decir, Jordi ha ido andando. Los expedicionarios del 2030 van a llegar en barco de vela. O sea, lo que ha hecho Jordi dentro de 14 años no se va a poder hacer, porque si no vas en verano, vas en los 6 meses que eso está completamente oscuro, y lo cual ha habido gente que lo ha hecho, pero desde luego seguramente sea la expedición más complicada que es posible hacer en la Tierra, ¿no? Lo que decía era que el mérito efectivamente de Viaje al Blanco es viajar al interior de uno mismo. Realmente creo que Jordi lo que ha utilizado el Polo Norte es como excusa para encontrarse con él mismo. Y yo siempre mantengo que los lugares son sobre todo las personas, y en el Polo Norte lo único que se encuentra en 11 días es con una foca, pues entonces lo que realmente hace Jordi es encontrarse con él mismo, ¿no? Él, además, desde el principio tiene muchísima honestidad con el lector. Empieza ya con una declaración de intenciones. Estoy aquí para poder percibir la fragilidad humana, es lo que él cuenta. Y luego este libro es un homenaje a todos los exploradores que le precedieron, ¿no? Desde Robert Peary, que justo el viaje de Jordi y de sus 3 compañeros de expedición coincidió con el primer centenario de la llegada al Polo Norte de Robert Peary, como otros héroes del Polo que yo personalmente había oído, pero desconocía sus hazañas, como Nansen y los farsantes, que también los hay, con los que Jordi, pues como es muy buena gente, pues no se ceba, ¿no? Y Jordi ahora os va a enseñarlo, él es el que ha estado, es el que lo tiene que comentar, pero simplemente a mí me gustaría terminar la presentación. Bueno, estuvo a punto de perder la nariz, como ven la tiene en su sitio. Estuvo a punto de perder la mano por congelación. Las tiene en su sitio, nos costó un montón volvérselas a poner. Y bueno, cada capítulo es un día de la expedición, ¿no? Y el día 7 comienza con esta frase del diario de Jordi. Hoy será el primer día de mi vida en que casi muero. Luego nos contará él por qué se produce esa situación. Y
como aquí el que importa es Jordi, simplemente voy a terminar la presentación con unas palabras suyas textuales del libro. Él se pregunta, ¿por qué viajamos? Me pregunto, ¿por qué nos arriesgamos? ¿Es por el hecho de ver nuevos horizontes, de descubrir lugares distintos, o simplemente es para saber que somos capaces de superar nuestros retos y nuestros miedos? Estoy aquí para poder vivir en mi propia piel y mis propios huesos el mismo frío, la misma soledad, el mismo sentimiento de insignificancia respecto a la naturaleza salvaje. Estoy aquí para poder percibir, como ellos, la fragilidad humana. El polo significa lo desconocido, el más allá, el último lugar de la Tierra, el extremo del mundo, recóndito, inalcanzable, fugaz, hostil, agresivo, pero enormemente satisfactorio una vez se consigue llegar a él, el anhelo culminado de la búsqueda humana. ¿Soy una persona distinta de la que inició el viaje? Sí, creo que sí. El polo te priva de gran parte de tus sentidos. Los olores no existen para una nariz fría con apenas sensibilidad. Los ruidos quedan amortiguados por el abrigo en las orejas. El tacto insensibilizado por el frío, la vista reducida por el blanco puro, el gusto inutilizado por la comida envasada. Pero, sobre todo, llegar hasta el polo ha sido un recorrido en un desierto blanco que me ha permitido viajar dentro de mí mismo para encontrarme en la naturaleza de mi propio ser, indagar hasta el fondo de mi alma y superar mis propios miedos. ¿Era necesario viajar tan lejos para encontrarme a mí mismo? Posiblemente no, pero quería verlo con mis propios ojos. Y aquí está Jordi Canal Soler, el hombre que vino del polo directamente de Barcelona, Madrid, Salamanca, y es un placer y una oportunidad tenerlo esta tarde con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Funciona el micro? Sí. Pues yo no sé qué añadir más, la verdad. Ya lo has explicado todo, ¿no? Casi. Nada, simplemente muchísimas gracias por haber decidido pues, pasar la tarde aquí escuchando sobre un sitio que posiblemente, no sé si tendrán ganas de ir ahí, pero es la verdad muy difícil, ¿no? De poder ir, poder vivirlo y por lo tanto, pues creo que también es una oportunidad de poder conocer una zona del mundo que está cambiando a marchas tan forzadas que posiblemente va a desaparecer de la manera como lo entendemos actualmente, ¿no? Muchísimas gracias a Jorge por la presentación, no solamente por la presentación hoy, sino por haber hecho lo máximo y lo posible humanamente y creo que incluso más que humanamente para poder hoy hacer la presentación aquí y poder compartir con ustedes lo que es no solamente este libro, que al final pues, es la excusa un poco, sino lo que es la aventura o el descubrimiento, al menos personal mío, de lo que es una región que a mí me fascinaba desde pequeño y que finalmente pues pude conseguir el reto de llegar al polo y cuando llegué pues un poco lo que me autoobligué es a poder contarlo, ¿no? Es un sitio que me fascinó de tal manera que dije que no me lo podía guardar por mí mismo, sino que tenía que contarlo. Luego tendremos una charla, ya lo explicaremos, ¿no? En el Bar Zazu, sobre viajar y luego contarlo. Y justamente pues cuando viajas, cuando te gusta un sitio, cuando quieres que todo el mundo lo conozca, pues como autor también te ves obligado a querer pues plasmarlo, ya sea pues, en un libro, en documentales, en artículos de revista, en lo que sea. De manera que pues el libro está ahí, ya ha quedado pues, para la historia casi, pero aprovecho que estoy aquí justamente para enseñar las fotos, que muchas veces pues los libros, si no son de fotografía ilustrada, pues se pierde esa posibilidad de ver, de plasmar con imágenes lo que es el recorrido o la aventura, ¿no? Y en este caso, pues principalmente voy a centrar la presentación del libro, no hablando del libro en sí, sino del viaje, esperando también pues que ustedes se vayan con la imagen de qué es el polo, cómo es una expedición actual y con la esperanza de que les guste tanto que decidan comprar el libro, que está a la venta, y aprovechen que está el autor también aquí para poder pedir que se lo firme, que lo haré gratis y encantado. ¿Cómo es una aventura al Polo Norte, ¿no? Pues hay muchas. Puedes salir desde tierra y llegar al polo. Eso significa como el polo. A ver si funciona esto. Ahora, el polo norte es distinto del polo sur. El polo sur está en la Antártida, es un continente, significa que encima del hielo que está sobre la Tierra, ahí hay un sitio, que es por donde pasa el eje en el que la Tierra va dando vueltas, y eso está estático. Hay incluso una base militar científica americana, la de Scott Amundsen, y por lo tanto hay un sitio que los americanos han marcado como el Polo Sur. En el Polo Norte es muy distinto, es un océano, el océano Ártico, tiene 4.000 metros de profundidad y lo que tiene es que la parte superior de arriba, como hace tanto frío, se congela. Lo que pasa es que se congela con un grosor de hielo de 1,5 metros, 2 metros, y eso hace que con el viento
o las corrientes marinas que hay por debajo, esa masa de hielo se está moviendo constantemente, es lo que se dice la deriva. Y eso significa que si tú dejas cualquier cosa en el Polo Norte, se va a mover. De manera que no está identificado, no puede estarlo, porque a los 5,2 eso ya se ha movido y ya deja de ser el Polo Norte, ¿no? O sea que ese es también el reto, es encontrar el Polo Norte, porque realmente no existe como entidad, sino como punto geográfico solamente, ¿no? Y, como decía, pues hay la posibilidad de salir de Groenlandia, de Canadá o de Rusia para trasladarse más de 1.000 kilómetros, más de 2 meses de expedición y muchísimos millones de euros casi. Entonces, ¿qué hay la posibilidad? Pues una manera más sencilla, aunque también pues, sea bastante dura, con temperaturas de 40 grados bajo cero, pasando por el hielo fino, de manera que también existen ciertos peligros, pero en la que se trata de aprovechar una base, que es la base rusa de Varneo, que los rusos construyen cada año en abril, o sea, ahora la acaban justo de montar, y en la que lo que hacen es recibir aviones que vienen desde Svalbard o desde Moscú, con lo que sean turistas polares que existen. Hay un avión que sale de Moscú cada día por la mañana, llega al polo y desde lo que es la base de Varneo los llevan en helicóptero hasta el mismo polo. Ahí pues ponen unas alfombras de piel de oso, luego le dan un vaso con vodka, toman un poco de caviar, hacen la fiesta y unas cuantas fotos y entonces ya lo regresan a la base y desde ahí el avión vuelve a salir para Moscú, de manera que en un solo día esas personas que han pagado un pastón para poder hacer eso pueden compartir sus fotos con los familiares y los amigos y pues, pasarles un poco por la cara diciendo que han estado en el Polo Norte, ¿no? Nosotros pues realmente éramos 4, queríamos hacer una expedición real, sobre todo para vivir lo que es la experiencia de trasladarse por los hielos, ¿no? De seguir un poco los pasos de esos primeros expedicionarios y de poder contrastar eso con lo que es cómo era una expedición en el principio, ¿no? En el libro, tú lo has contado, no solamente es el diario personal de la expedición de hoy en día, sino también un poco el seguimiento y la comparación de cómo fue una expedición, en concreto la de Robert Peary, que fue 100 años antes y que es la primera que llegó al Polo Norte, ¿no? Y veremos que los contrastes son realmente asombrosos, ¿no? No solamente por el equipo, los trineos nosotros los llevamos de fibra de vidrio, de manera que no pesaba el trineo, pesaba por los kilos que le poníamos de material, ¿no? Tienes que ir con todo el equipo y un trineo nosotros nos pesaba 120 kilos. Lo que pasa es que a Robert Peary, como el trineo era de madera y además tenía que llevar muchas más cosas, le pesaba más de 250, o sea que tenía que ayudarse con perros de trineo para poder arrastrarlo. Lo que hacemos primero de todo pues es aterrizar desde Svalbard hasta la base de Varneo. Como verán, pues es una base en medio de una superficie totalmente llana, que es lo que es el hielo del Polo Norte, con sus grietas, con sus crestas de presión y con un montaje que, ya digo, montan a principios de abril y luego lo desmontan a finales de abril, principios de mayo, dependiendo de cómo el hielo está respondiendo a las temperaturas de ese año. Hay años que pues hace más frío, menos frío, y entonces el hielo se va adelgazando y hay un momento en que el avión ya es demasiado peligroso que aterrice, porque lo que hace el avión es llegar y aterrizar encima del hielo, de manera que esto que vemos aquí debajo no es una pista de alquitrán típica de aeropuerto con un poco de nieve, sino que es el puro hielo. Aquí haces un agujero y te encuentras los 2 metros de grosor del hielo y luego 4.000 metros de profundidad de agua salada, ¿no? O sea que realmente lo que estamos haciendo ya de por sí es peligroso. Solo los rusos lo han conseguido y eso es la herencia de las bases espías rusas que están diseminadas por el Ártico, espiando los movimientos de los vuelos americanos durante la Guerra Fría. Lo que hacemos pues es bajar y no seguimos a estos señores, que son los que guían a los turistas, sino que lo que hacemos es descargar el avión, ayudamos con los trineos, con todo el material que necesitaremos y ya lo que hacemos es pues ir a resguardarnos un poco, ¿no? Hay un comedor, todos son a base de tiendas, muy precario, tiene un poco lo necesario, lo imprescindible, pero por ejemplo hay un sitio, no es una frontera esto porque no es un país ni un sitio de propiedad de nadie, es solamente el hielo, pero tienen un sello que vas con el pasaporte y te lo puedes marcar. Es una curiosidad de lo que es la base de Varneo, ¿no?
También hay pues un pequeño comedor. Aquí hay una señora, una turista feliz de estas rusas que ya tiene la foto para poder enseñar a sus amigos y por lo tanto pues se va a regresar a Moscú muy contenta, ¿no? Pero nosotros ya dejamos pues el comedor, no vamos a comer aquí, sino que lo que vamos a hacer es un poco asegurarnos de que la expedición pueda ir bien. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues yendo a lo que es la sala de telecomunicaciones, que es esto de aquí, es el centro neurálgico de la base de Barneo, y este señor de aquí de negro es el director, se llama Víctor Boyarsky. Hace poco en Madrid, en la Sociedad Geográfica Española, le dieron un premio justamente por su recorrido, no solamente aventurero, sino también científico. Él es el director del Museo de San Petersburgo, ha hecho varias expediciones a nivel de la Antártida y del Ártico, y además también pues es un reconocido científico físico que ha publicado muchos artículos sobre lo que es la investigación ártica. ¿Y por qué nos interesa a este señor? Porque era nuestro nexo con la civilización. Había un par de helicópteros en la base, de manera que podíamos, si nos encontramos con algún peligro especial, pues podíamos llamar vía satélite para que nos viniera a rescatar. Ya veremos que un rescate eventual realmente pues ya estaba por ver, ¿no? Porque según lo que te pase no hay manera ni de sacar el teléfono y poder llamar. De todas maneras también lo que hacíamos nosotros era fijarnos un código para cada noche antes de ir a dormir mirar la posición que teníamos en el GPS y poderlo llamar para decirle la posición en la que estábamos. De manera que si al día siguiente pasara cualquier cosa y no le llamáramos, al menos podían ir a lo que es la posición precedente del día anterior, ¿no? La posición, pues con GPS, ¿no? Esto ya es algo que comparativamente con la expedición de 100 años antes, pues era imposible. Para poder medir una posición durante la época de Robert Peary, pues tenía que ir con un sextante, con varias horas del día para poder fijar su posición, y eso es lo que, a causa del error en estos cálculos, determinó después de que Peary hubiera recibido los premios por haber sido la primera persona, que se detectara que realmente no había estado en el polo. Se quedó a unos 50 kilómetros, de manera que pues no es realmente la primera persona que llegó al polo. Lo que pasa es que como estuvo 23 años para intentar conseguirlo, hizo más de 8 expediciones, perdió los pies durante una de las expediciones, o al menos son los dedos de los pies, y de alguna manera pues se identificó tanto con el polo, se le da un poco el beneplácito de haber sido la primera persona, pero realmente la primera persona que llegó al polo fue en los años 50 y que se determinó específicamente como real, ¿no? Pero en nuestro caso lo que nos encontramos mirando el GPS es que esta base, como está a la deriva, no sabes nunca dónde estará. Y sí, aquí no sé si se ve muy bien, pero lo que pone en lo que es la posición de latitud, que nos marca la proximidad hacia el polo, pone 89 grados 42 minutos. Un grado son 60 minutos, y por lo tanto, si estábamos a 42 minutos, ya estábamos demasiado cerca del Polo Norte. Entonces, eso a nosotros no nos gustaba. Nosotros queríamos hacer realmente el último grado, los 111 kilómetros, y si hubiéramos salido andando desde aquí la base, pues no hubiéramos recorrido más que 50, ¿no? Y queríamos vivir la aventura auténtica del último grado. O sea que nos fuimos hacia los helicópteros, pero no para hacer como los turistas que los llevan hasta el polo, sino para ir directamente hacia el sur. Es un contrasentido, pero queríamos hacerlo bien, ¿no? Entonces montamos todo el equipo, los trineos, los esquís, todo lo que íbamos a necesitar para poder desenvolvernos en el polo, en los helicópteros, y a partir de aquí pues ya empezamos a descubrir de lo que se trataría, ¿no? El helicóptero, para que lo sepan, no está climatizado, y entonces te encuentras que ya empiezas a notar lo que es el frío del Polo Norte. Aquí ya estábamos a 35 grados bajo cero, a los 40 los llegaríamos a tener después, de manera que aquí ya nos estábamos ambientando, ¿no? El helicóptero pues se empieza a volar, y lo que descubrimos también es el paisaje que nos acompañará durante los próximos 10-15 días, dependiendo de la velocidad en que avancemos, ¿no? Que es un paisaje pues totalmente llano, no hay montañas aquí en lo que es el centro del océano Ártico, y por lo tanto pues el relieve más bien sería limitado, ¿no? Yo pensaba, cuando decidí ir al polo, y había leído pues sobre el tema, que pues claro, si es un mar congelado de nieve y hielo, y además llano, pues sería un poco como esto, ¿no? Una hoja de papel. Tú vas
caminando por encima de una hoja de papel e incluso puede ser aburrido. Y entonces una de mis preocupaciones, aparte del frío, que soy muy friolero y ya sabía que iba a sufrir ahí, era, pues me voy a aburrir quizá, ¿no? Porque solamente voy a ir avanzando por una hoja de papel. Y en realidad, ya cuando estás mirándolo desde la ventanilla, que pues te permite ver un poco desde 200 metros, 300, dependiendo de la altura, pues ya ves que lo que es el hielo es un material muy maleable, ¿no? Es rígido, pero a la vez muy frágil, de manera que estas tensiones que provoca las corrientes marinas y el viento, lo que hace es a veces fragmentarlo en placas, se separan, de manera que crea estas grietas de aquí. Cuando se abre una grieta, con el frío que está haciendo, con el tiempo se va a congelar el agua entre las grietas, de manera que poco a poco el grosor del hielo va a aumentar y podrás pasar después por aquí, ¿no? Pero hay veces en que las dos placas que se separan, antes de que se solidifique el hielo, el agua que está entre medio, pues vuelven a chocar. Las empuja el mismo viento o lo que sea y chocan las placas de manera que las puntas se levantan. Y eso se le llama cresta de presión, porque el hielo lo que hace es compactarse, hacer una especie de muro de ruido, de manera que eso genera un obstáculo. Y entonces ir por el Polo Norte no es justamente pasar por esta hoja en blanco totalmente plana, sino hacer una especie de slalom o de circuito así entre un laberinto de bloques de hielo, de grietas que no puedes superar, que tienes que ir a buscar hasta el inicio para poder, pues poco a poco, irte dirigiendo justamente hasta lo que es el punto donde quieres ir, que es el Polo Norte, siempre yendo hacia el norte, ¿no? Por eso, Ramón Larramendi, que era nuestro guía, la persona que había estado ya en el Polo varias ocasiones, pues lo que estaba haciendo era mirar por la ventana para ver si nos encontraríamos alguna grieta especialmente difícil, ¿no? Afortunadamente no había muchas, estaba haciendo tanto frío que las grietas se congelaban en solo unos días, de manera que podíamos pasar bastante bien, pero llegó un momento pues en que el helicóptero pues llega hasta lo que es el perímetro del grado 89 y por lo tanto ahí aterrizamos, nos deja y se va. Entonces ahí nos quedamos los cuatro, especialmente preocupados por si nos hemos dejado algo en el helicóptero que ya se fue. Afortunadamente no pasó nada, teníamos todo el material necesario, pero sí que sabíamos que hasta que no llegáramos hasta el Polo Norte no había manera de que nos volviera a buscar el helicóptero para regresarnos a la civilización. Y de eso se trata, de hacer el grado 89 hasta el 90, poco a poco, día a día, kilómetro a kilómetro, de manera que pudiéramos ir avanzando por un terreno que no sabíamos a priori pues cómo sería, si encontraríamos muchas dificultades o no, ¿no? La primera dificultad es moverte, es tan distinto a moverte por aquí, pues que realmente es difícil de prepararte, ¿no? Como veis, son varios trineos, llevamos 4, cada uno el suyo. Había 2 de 120 kilos y 2 de 60. Cuando te tocaba el de 60 avanzabas mucho más contento. Con el de 120, pues tenías tus propios problemas para moverlo, ¿no? Cuando es una superficie plana, realmente pues tiras de riñón y vas poco a poco moviéndolo con una cierta inercia. Cuando te encuentras con una cresta de presión, ahora veremos alguna, pues realmente ya es mucho más difícil, ¿no? Tienes que ir a brazos para poder subir el trineo por la cresta de presión. Íbamos con esquís y lo primero que te das cuenta es de que ese paisaje que había pensado que sería monótono, cuando miras solamente lo que tienes en los pies, descubres un microcosmos, un micropaisaje delante de tus pies que va variando constantemente, dependiendo de la temperatura que está haciendo o de la humedad que había cuando nevó o cuando se congeló el agua, pues descubres que hay un hielo en forma de espículas, otro con forma de bolitas y poco a poco pues vas pasando kilómetros y kilómetros, incluso pues absorbido en tus propios pensamientos, viendo solamente lo que es el paisaje delante de ti, ¿no? Pero cuando alzas la vista y empiezas a mirar a tu alrededor, ese paisaje también va cambiando y no solamente pues hace que esa monotonía desaparezca, sino que también pues el ritmo de tu avance pueda modificarse, ¿no? Hay zonas más o menos sencillas, como sería en este momento, ¿no? Una zona bastante llana, pero a medida que vas avanzando, pues te puedes encontrar con que el hielo, que ha sido compactado y recompactado y fundido y vuelto a congelar, pues se va modificando y va generando una
una serie de obstáculos y cada vez pues puede ser un poco más complicado. Te encontrarás kilómetros que son más sencillos, luego algunos kilómetros complicados o bloques como estas crestas de presión que cuando pues subes el trineo encima de la cresta, pues luego al bajar tienes que ir con cuidado de que al estirar el trineo no te caiga encima porque luego te chafan, ¿no? O sea que tiene sus complicaciones y sus peligros también. Si te rompes una pierna aquí en el polo, pues tienes que llamar directamente al helicóptero y abortar la misión, ¿no? Cuando te encuentras terrenos así, pues entonces es un gustazo y puedes empezar a recorrer kilómetros y kilómetros. Nosotros a esto le llamábamos la autopista de hielo o la autopista hacia el polo porque nos permitía, si esto es una grieta acabada de abrir y que lleva solamente unos días congelándose, de manera que todavía el hielo no ha tenido tiempo de deformarse y de crear las rugosidades del terreno que ha creado en otros sitios, ¿no? De manera que podemos ir muy rápido. El problema es que a lo mejor ese hielo, pues tú confías en que será suficientemente resistente y no lo es tan fino que a lo mejor no te aguanta, ¿no? Y cuando estábamos hablando de los peligros y ese día en que fue el primer día en que casi muero, pues fue justamente atravesando una de estas grietas en que, pues para ahorrarnos tener que rodear hasta la punta y volver a nuestros pasos, decidimos cruzar y pensábamos que el hielo sería suficientemente rígido, en el centro especialmente, para soportar nuestro propio peso. Y significaba que 4 personas se empezaron a meterse por el hielo, mi ingeniero es por aquí en medio de la fotografía, y llega un momento en que bajo nuestros esquíes el hielo, que en teoría es perfectamente rígido y sería como pisar el suelo, pues empezó a ondular, hacer así como cuando tiras una piedra en un lago y te hace las ondulaciones, pues lo mismo con el hielo, de manera que eso ya te choca, te quedas así como que no entiendes lo que está pasando porque ese hielo que pensabas que te iba a aguantar, pues está a punto de romperse, ¿no? Por eso rápidamente, pues con toda la serenidad posible y con toda la pausa para poder ir soportando el peso en los esquís perfectamente distribuido para que no hubiera descompensaciones y no llegáramos a romper el hielo, pues nos fuimos desviando un poco para ir a buscar realmente un sitio donde fuera más resistente y ese día fue el primer día en que casi pues, se nos rompe el hielo ahí y sí que hay ciertas ocasiones en que si tú te caes al agua, y en este caso si cayéramos los 4 a la vez, pues no había manera posible de salvarnos y por lo tanto ese teléfono que teníamos guardado en el trineo no hubiera servido para nada para poder llamar al helicóptero. O sea que realmente continúa siendo una aventura hasta cierto punto pues con un riesgo bastante elevado y que muchas veces la tecnología pensamos que nos va a salvar de todo y muchas veces pues justamente son las imprudencias o las propias dificultades del terreno las que hacen que pues puede haber accidentes, ¿no? Afortunadamente no nos pasó nada, aparte de la congelación de la nariz y de la mano, pero ya ven que las tengo las dos. Y eso fue porque pues íbamos bastante organizados, ¿no? Y una de las cosas que siempre teníamos que hacer era pues montar el campamento. Al final del día, no diré cuándo llegaba la noche, porque estamos en el medio año en que tenemos luz continua, luz solar, pues en el que el sol está yendo, dando vueltas alrededor de nuestra cabeza siempre al mismo nivel, de la que teníamos siempre luz, pues teníamos que ir controlando el reloj para decidir cuándo había que parar para poder montar el campamento. Y el campamento, pues tardábamos una horita más o menos para montarlo, pero conseguíamos así, con 2 hornillos y un poco pues el calor humano especialmente, pues conseguíamos un habitáculo, una casa que para nosotros pues era el máximo confort. Si estábamos fuera a 40 grados bajo cero, en el interior podíamos llegar con los 2 hornillos a 20 grados sobre cero. O sea que realmente podíamos estar bastante cómodos, nos poníamos así mangas de camisa, etcétera. Y una de las funciones principales dentro del campamento era hidratarnos sobre todo. Pues teníamos un trineo que habíamos recogido nieve acumulada en el hielo justo al lado y sacábamos la mano de la tienda para coger estos trozos de nieve para constantemente ir fundiendo nieve y conseguir lo que es agua potable para poder hidratarnos. El frío lo que hace es secar mucho
pues aquí no se nota mucho porque no es un frío excesivo, pero a través del frío pues el aliento va perdiendo constantemente humedad y fácilmente podíamos llegar a beber cada persona 3-4 litros después de una jornada de intenso esfuerzo físico, ¿no? De manera que estábamos fundiendo nieve constantemente. Otra cosa que teníamos que hacer era comer muchísimo. Una dieta mediterránea o la típica que nos mantiene un poco en forma a todos, sin engordarnos, es de 1500 kilocalorías. Nosotros en el polo, debido al esfuerzo físico, pero también a las necesidades del cuerpo humano de generar calor para poder aguantar las temperaturas, teníamos que consumir 4500, o sea, el triple de lo que es normal. De manera que, claro, pues aquí era un festín un poco de las comilonas, ¿no? Teníamos, las cenas duraban 3 horas fácilmente porque tampoco puedes engullir todo de golpe, hay que ir comiendo poco a poco y cuantas más cosas energéticas, mejor. Aquí lo que son mantequillas, azúcares, proteínas, todo tenía que ser ingerido en grandes cantidades, de manera que un poco vas contra lo que te recomiendan los médicos, pero aquí no hay problemas de colesterol, aquí todo lo que te comas te lo vas a quemar. O sea, un poco es el paraíso de la gente que le gusta comer bien, lo que pasa es que tienes tus limitaciones culinarias y no puedes hacer los platos que más te gusten, ¿no? Simplemente teníamos 2 hornillos y no había manera de limpiar los enseres de cocina, o sea que un poco los espaguetis del primer día se mezclaban con los macarrones del segundo y poco a poco eso tenía más sustancia y justamente más proteína y más energía, ¿no? O sea, tampoco... Perdona, Jordi, que también hubo una cosa muy divertida, ¿no? Que compráis toda la comida en Noruega, ¿no? Antes de salir en un supermercado noruego. Entonces, alguna de la comida se veía fuera lo que era, más o menos, pero otra de la comida no sabíais lo que era hasta que os lo comíais, ¿no? Sí, teníamos unas latas... noruego, claro, y no había ninguno que hablaba noruego. Había unas latas que no estaban ilustradas, solamente había la cara de 2 niños felices y dijimos, bueno, si se lo comen los niños, pues a nosotros también nos irá bien, ¿no? Pero era un descubrimiento abrir la lata a ver si eso era atún o si era un poco de paté o lo que fuera, ¿no? O sea, era eso, descubrir un poco la variedad también, ¿no? Ramón había estado en otras expediciones, en la primera que él fue, dijo, oye, ¿qué es lo que pesa menos y lo que da más energía? Puré de patata. Bueno, pues todos los días puré de patata. Claro, eso, después de una expedición larga, te castiga muchísimo, ¿no? Nosotros íbamos un poco en plan gourmet, ¿no? No sé si se ve aquí, pero hay un embutido aquí, junto al hornillo, que en realidad se está descongelando, porque si no, no nos lo podemos comer, ¿no? Como toda la comida iba en el trineo, pues todo quedaba congelado y había que calentarlo para poderlo consumir. Los hornillos, como estábamos un buen rato ahí charlando y cocinando, pues servían también para calentar y secar lo que es las prendas más que llevamos encima. Lo que es los jerseys y los pantalones, llevamos varias capas y esos se secaban directamente en contacto con nuestro cuerpo. Pero los guantes, llevamos 4 pares de guantes, uno encima del otro, y después lo que es la funda de Gore-Tex del guante, que son estas grandes fundas, pues eso lo teníamos que secar porque si no, al día siguiente estarían tan acartonadas que no las podríamos meter, ¿no? Y lo que hacíamos pues, era descansar. Después de comer tanto no te puedes poner a dormir, sino que hay que estar un poco pues, haciendo la digestión, ¿no? Entonces es cuando explicábamos historias de las expediciones precedentes de Ramón o sobre todo de las expediciones de esos exploradores que habían intentado llegar al polo, especialmente Fridtjof Nansen, Robert Peary o Frederick Cook, que fue el farsante que dijo que había estado un año antes que Peary. Y un poco, pues también llegaba el momento de comunicarnos con la civilización, de llamar a Víctor y decirle, oye, estamos aquí en esta posición. Además, cada día este momento era el que nos motivaba, porque cada día habíamos ido avanzando unos kilómetros más y así poco a poco íbamos acercando a nuestro objetivo, que está clarísimo, que era el Polo Norte. Nos poníamos a dormir, sacábamos los hornillos y eso significaba que el calor dentro de la tienda desaparecía y la temperatura bajaba hasta los 15 grados bajo cero. O sea, es por eso que aquí encima del saco de dormir de la derecha hay un poco de como una harina blanca, eso no es caspa, es escarcha y es la escarcha generada por el propio sudor que pues, va pasando capas y capas y cuando llega hasta los 15 grados bajo cero ahí se congela, ¿no? Cuando despertábamos a la mañana siguiente, pues lo que teníamos que hacer era sacar los sacos, meter los hornillos, empezar a calentar y cocinar lo que era el desayuno
para también tener energía suficiente para poder aguantar todo el día, y después preparar los termos que nos servirán para aguantar durante el día. Como no podíamos sacar los hornillos para cocinar ahí al aire libre, pues teníamos que prepararnos algo caliente. Teníamos unos termos, hacíamos un té, normalmente muy cargado de azúcar. A mí me gustaba especialmente el té de menta porque le dio un cierto paralelismo a lo que es el desierto blanco y el desierto del Sáhara, ¿no? Y ahí lo que se consume es té a la menthe y con mucho azúcar, y es lo que me tomaba, y al menos el calor que te generaba el té caliente y además la imagen mental de pensar que estabas en el Sáhara, pues la verdad también ayudaba a poder superar el frío, ¿no? Y llegaba un momento pues que era el más triste del día, que era justamente desmontar el campamento. Sabías que tenías que dejar tu casa, el confort del hogar, y meterte pues en una excursión de 10, 12 horas, dependiendo del día, en que no sabías cuándo terminaría ni dónde irías a pasar la noche siguiente, ¿no? Además, pues empezaban las complicaciones, y la principal complicación es justamente orientarse, ¿no? Ya, ahora voy a aprovechar que hay tanta gente porque seguro que ahora me darán la respuesta correcta, que es, bueno, ahora cuando tenemos todo metido ya en los trineos, hay un momento en que decimos, bueno, pues vamos hacia el polo, ¿no? Seguimos la marcha, y entonces, claro, miras por allá y dices, oye, no hay ninguna señalización, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde está el polo? Y bueno, ahora es cuando hago la pregunta, y sugiero aquí a la esquina izquierda para que alguien me dé la respuesta de cómo se llega hacia el polo, ¿no? ¿Cómo sabes hacia dónde ir, ¿no? ¿Alguien me lo puede decir? No sean tímidos. Bueno, es fácil, ¿eh? Esto se llama brújula, ¿vale? Es la brújula. Bueno, la gracia, claro, es que esto cuando lo pregunto, pues mucha gente me dice, oye, es obvio, ¿no? La brújula, pones ahí, miras el norte y sabes dónde tienes que ir, ¿no? Pues en realidad no, porque la brújula lo que marca es el polo norte magnético, que no coincide con el polo norte geográfico. El geográfico es un punto determinado que está fijado geográficamente y por lo tanto es donde queríamos ir, ¿no? Y el polo norte magnético en realidad es un punto que se está moviendo, es hacia donde miran las brújulas, pero constantemente está en movimiento, se avanza unos 50 kilómetros al año. Y llegará un momento, justo en el 2030, en que los científicos predicen que más o menos va a coincidir con el polo norte geográfico. Entonces podremos ir con la brújula hasta el polo norte, pero hasta entonces no se puede. De manera que no hay manera posible de utilizar una brújula e ir directamente hacia el polo norte geográfico, porque nos íbamos a perder y iremos directamente hacia el sur, ¿no? La técnica es o bien con GPS, pero eso lo que desgasta es la batería y por lo tanto no lo podíamos utilizar, sino utilizar lo que es nuestra posición que habíamos tomado la noche anterior para saber cuál es la longitud, que es nuestra posición alrededor de los meridianos del planeta, para saber el uso horario en el que coincidíamos y relacionarlo con la posición del Sol en ese momento. Así podíamos saber el Sol, si estamos en ese uso horario, a qué hora se encontraría en el cielo a las 12, no, en qué posición a las 12 del mediodía, que a las 12 es cuando el Sol en el hemisferio norte se encuentra en el sur. De manera que si sabíamos dónde estaría el sur, sabríamos también dónde está el norte, ¿no? De manera que es por eso que Ramón está aquí con los palos, así tomando cálculos, haciendo pues sus cálculos matemáticos para poder determinar dónde es el polo norte, ¿no? Y una vez ya lo sabemos, pues venga, para allá, para el polo norte, con la incógnita de saber cómo sería el terreno que nos íbamos a encontrar, porque pues a lo mejor el día precedente había sido bueno, pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar en los siguientes kilómetros, ¿no? Y puede ser pues realmente muy distinto, tanto que ese paisaje llano, ya hemos visto que se podía convertir en paisajes incluso que parecían esculpidos, ¿no? Ya sea por el viento o por esa fusión del hielo constante durante el verano, cuando bajan las temperaturas, pues pueden llegar a crear paisajes realmente impresionantes o complicados, ¿no? Como este, cuando te encuentras esto, pues ya sabes que hay que aflojar la marcha, ir mucho más lento, porque si no vamos a destrozarnos, ¿no? Pero también hay momentos de casi de fantasía, ¿no? Cuando llegas a un sitio con el hielo que por la propia presión del golpe de las placas se ha levantado y lo que surge del fondo del mar es ese hielo
compactado que según la tonalidad o según la incidencia de la luz solar, pues tiene unas tonalidades verdes, azuladas, incluso pues algunas veces moradas, que hace que sea un paisaje totalmente distinto y casi inimaginable de poder encontrar, ¿no? Por eso es esa belleza que me cautivó del Polo Norte y que justamente pues gracias a las fotografías pues quería mostraros para que veáis que realmente es tan distinto a como me lo había imaginado al principio, como esa superficie en blanco totalmente aburrida, ¿no? Como veis, pues va constantemente variando. Aquí, por ejemplo, tenemos una placa que lo que ha hecho es chocar de tal manera que se ha levantado, y aquí vemos lo que son los 2 metros de grosor del hielo, y además encima esa capa blanca de arriba es la nieve que después ha caído, y como no hay obstáculos aquí en el polo, pues el viento mueve de un lado para otro y aquí pues se ha acumulado un poco en cantidad, ¿no? Esa es la nieve que utilizábamos después para poder fundir, porque es nieve que viene del cielo, que es agua pues destilada, porque si cogiéramos del hielo que hay aquí de color más o menos azulado, eso es agua salada y no podríamos consumirla, ¿no? ¿Cuáles peligros nos podemos encontrar? Pues el frío. El frío es el primero, sí, y es el que me preocupaba más, ¿no? Por eso, cuando decidí ir al polo, pues dije, oye, si en verano, si llevas barba larga, tienes calor, pues cuando vayas en invierno, lógicamente eso te va a proteger, ¿no? Te va a abrigar. Y me encontré justamente que no. El problema de tener una barba larga es que este aliento humedecido que tenemos y que al respirar pues se nos escapa, lo que hace es que pues aquí cuando es invierno tú respiras y se crea esa nube de vaho que después desaparece, ¿no? Aquí en el Polo Norte esa nube no la ves porque se ha congelado antes de que la puedes ver, y se congela en las puntas de los pelos de la barba, de manera que pues a los 5 minutos ya tienes toda la barba llena de bolitas de nieve que se van cada vez acumulando, haciendo más grandes, hasta que tienes una pinta de Papá Noel como esta, ¿no? Sí, una influencia muy negativa, Papá Noel, ¿eh? Muy negativa, sí, realmente. Además, claro, él ya debería saberlo, ¿no? Lo que pasa es que seguramente es por las películas, que no quedaría bien que fuera un Papá Noel afeitado, ¿no? Pero es lo recomendable. Las mujeres no tenéis problemas, pero los hombres bien afeitaditos para ir al polo, sobre todo. Y luego hay otro gran factor a tener en cuenta, que es el viento. El viento lo que hace es que esta temperatura de sensación realmente baje muchísimo la temperatura, ¿no? Este es el ejemplo y es realmente los datos que teníamos nosotros. El día en que tuvimos una temperatura más baja, 40 grados bajo cero, coincidió con el día que tuvimos más viento, que no era mucho, era un viento de 35 kilómetros por hora, que ese es el viento que mueve un poco los árboles, pero si le sumas, pues consigues una temperatura de sensación térmica de menos 60 grados. Eso significa que te sacas un guante y la mano se te congela en un minuto. O sea que hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto hay ciertas cosas que no puedes hacer cuando realmente hace mucho mal tiempo o mucho viento. Hay veces en que una expedición pues tiene que parar, montar la tienda y refugiarse ahí y esperar a que amaine el viento, que puede ser mañana o puede ser en una semana, ¿no? Dependiendo de lo grave de la tormenta y de los posibles problemas que te genere, porque además si hay viento, pues la placa de hielo se va a ir moviendo, y hay gente que se ha metido cerca del polo y pues cuando amaina la tormenta pues levanta el campamento, pero está 200 o 300 kilómetros más al sur, ¿no? O sea que el frío, pues para mí fue un problema, porque no había pensado en traerme una máquina de afeitar, o sea que tuve que ir aguantándolo, iba probando con un buff, con una máscara, lo que fuera, y llegó un momento, me puse la máscara y se me congeló directamente, se me soldó aquí en la cara y no me la podía quitar ni para comer. O sea que tuve que hacerme un agujero en la boca para ir poniendo lo que son los cacahuetes o los trozos de chocolate que íbamos comiendo poco a poco durante el día, ¿no? Las golosinas se os congelaban también, ¿no? Sí, hay, bueno, una anécdota de las golosinas. Claro, llevamos cosas que nos dieran calor energético, ¿no? Y las golosinas, las típicas chuches estas que parecen de goma, ¿no? Que son flexibles a temperatura normal, pues con el frío son tan rígidas que la típica botellita esa de Coca-Cola hacías así y la podías romper como si fuera de cristal, ¿no? Es realmente otra manera de comerte los alimentos, porque te los ponías en la boca y no podías masticar, había que dejar fundirlos un poco con la temperatura de tu boca o con el té caliente
realmente que te comías, ¿no? que bebías. Jordi, solo una duda. Cuando tú sientes que se te congela la mano, ¿no? y te das cuenta que has perdido toda la sensibilidad de la mano izquierda, y le dices a Ramón, a la persona que menciona muchas veces, ¿no? Jordi, a lo largo de su charla, que era el jefe de la expedición, a muchos os sonará porque Ramón, aparte de todos los aficionados al montañismo, pues es una persona con muchísimo prestigio, pero ha estado también Al filo de lo imposible o en Planeta Calleja, ¿no? Y claro, llega Jordi, imaginaros, ¿no? La mano la ves, pero como si es la del vecino, ¿no? Y lógicamente ahí pues te asustas un montón, ¿no? Y Ramón lo que le responde es: tranquilo, no hay mano congelada que con 50 golpes bien dados no se pueda recuperar, ¿no? Sí. ¿Te dio 50 o...? Me los tuve que dar yo. Sí. Eso es peor, ¿no? Sí, es... claro, la primera imagen que me vino a la cabeza es la del jovencito Frankenstein, que se encuentra en un cadáver y le da la mano, que está totalmente rígida. Pues esa era la misma sensación, ¿no? Porque era como si me tocara algo que no me pertenecía, ¿no? Y además no podía ni moverla. Y lo que me dijo es que eso, 50 golpes bien dados solucionan cualquier cosa, ¿no? Y bien dados significa ponerte así y darle un golpe, pero con la mayor fuerza posible que puedas tener, 50 veces, y poco a poco entonces iba recuperando la sensibilidad en la mano, y al final pues realmente quedas destemplado, eso sí, porque luego de ese día me quedé así medio frito por la propia sensación, e incluso pues lo voy explicando en el diario, ¿no? Tú inicias pensando que será muy difícil, ves que al final pues tampoco lo es tanto, te confías y luego te pasan esas cosas que luego te hacen pensar, oye, tranquilo, que eso es más complicado de lo que parece. O sea que no hay que ir pues con precauciones, no puedes estar tanto tiempo sin guantes, porque eso me pasó por escribir. Es el mérito del libro, ¿no? Ya, bueno, ahora sí voy a hablar un poco del libro y de las complicaciones que significó escribirlo, ¿no? Porque yo tengo muy poca memoria, entonces pues me lo tenía que apuntar y llevaba una libreta en la que me iba apuntando. Incluso como sabía que pues el boli se me iba a congelar, pensé en comprar, y de hecho lo compré, un boli que venden, que es el que utilizan los astronautas de la NASA para apuntarse sus cosas ahí en el espacio, donde hace también mucho frío. Y el problema es que aguantaba las temperaturas hasta 30 grados bajo cero. Y claro, como llegamos a 40, pues se congeló hasta ese boli, ¿no? Pero bueno, tenía afortunadamente un lápiz, y el lápiz no se congeló. O sea que podía también ir apuntando pues directamente, ¿no? Cuando se me ocurría algo, paraba, sacaba la libreta y iba escribiendo. Y un día que estaba especialmente inspirado, pues empecé a escribir hasta que realmente pues perdí la sensibilidad en la mano, y fue cuando entonces casi me quedo manco a causa de la escritura, ¿no? Es un poco pues los peligros también de ser escritor o ser escritor en el campo, ¿no? Y acordarte de Cervantes en ese momento, claro. Claro, dices, bueno, al menos si pierdo la mano quizás sea tan famoso como Cervantes, ¿no? Sí, pero antes tenía que terminar el libro. Otro posible problema o peligro, ¿no? Ya lo hemos visto un poco, las grietas. ¿Qué significan? Pues que son obstáculos a superar. Entonces pueden ser más o menos sencillos, algunos que puedes pasar fácilmente, otros que ya están bastante congeladas, de manera que puedes pasar. Es más un inconveniente, una molestia, que no un peligro, pero hay otras grietas que sí que realmente son peligrosas, que es, por ejemplo, esto de aquí. Esto, si veis por aquí, el filo de agua que se ve significa que no está congelado del todo, y cuando pasas por aquí, estas dos placas que están casi chocando, el extremo es tan fino que si pasaras por él a pie, sin los esquís, pues se rompería el hielo y caerías, ¿no? Por eso vamos siempre con los esquís y ponemos lo que es el trineo este largo, el que pone 4, para si pasara cualquier cosa mientras estás pasando a su lado, pues nada, te tiras e intentas flotar con él, ¿no? Es el trineo de fibra de vidrio, y por lo tanto el que puede llegar a flotar. Algunas grietas pues realmente son imposibles de cruzar, pero a la vez son realmente bellas, ¿no? Esta, por ejemplo, que tiene esta especie de cenefa, pues se congeló mientras las placas iban haciendo un movimiento así paralelo, de manera que pues se ha congelado con esta cenefa. Y cuando encontrábamos una de estas grietas que estaba congelada y podíamos aprovechar que era un terreno más o menos plano, pues venga, ir tirando, siempre con el peligro de que te pudieras encontrar en un sitio pues como este, ¿no? Que nos encontramos. Esto de aquí que hay delante del compañero no es un charco, sino que es un agujero en el hielo, y nosotros pasamos por aquí 3 personas, pero al llegar al cuarto pues ya el hielo se había debilitado tanto que pues metió el pie y casi se hunde, ¿no? De manera que pues tuvo que buscar una ruta alternativa que fuera pues mucho menos peligrosa.
Y poco a poco, pues eso hay que imaginar cada día, pues avanzando un poco más, pues ya íbamos acercándonos a lo que es el polo, ¿no? Animales, pues no encontramos. Afortunadamente no encontramos el oso polar, ¿no? Es uno de los peligros. Y de hecho, todas las expediciones que van al Polo Norte, al Polo Sur no, porque no hay osos polares ahí. Hay que entender que en el Polo Sur no te va nunca a atacar un animal, ¿no? Pero en el Polo Norte puede haber osos polares y tú tienes que llevar siempre como parte del equipo un arma de fuego, ya sea una pistola o un rifle, porque si tú te encuentras un oso polar, el oso polar no tiene tantas alternativas de alimento y si te ve, además pues vas con colores llamativos, el Gore-Tex rojo, etcétera, pues seguro que va a identificarte como comida posible, ¿no? Entonces va poco a poco a ir siguiéndote hasta que te descuides, te pongas dentro de la tienda y con un zarpazo destroza la tienda y se te come, ¿no? De manera que siempre tienes que llevar un arma para matarlo. Es la única alternativa posible. Tienes que matar al oso antes de que te mate a ti, ¿no? Nosotros nos hubiera sido realmente posible porque Ramón lo que hizo pues fue poner el rifle al fondo del trineo, de manera que si hubiéramos tenido el peligro del oso polar, pues hasta que no lo abres todo y todo, pues tienes que empezar a correr e intentar que no te persiga, ¿no? Señor oso, espera un momentito, por favor. Lo que pasa, a ver, eso era bastante improbable encontrarnos con el oso, pero lo era más incluso encontrarnos con una foca y la vimos. De hecho, esta foto la hice yo porque ibas pues tan tranquilo por el lado de una grieta en un momento en que no hay ruido. En el Polo Norte, como no hay vida, no hay ruido, excepto si hay viento, pues que mueva un poco lo que es la nieve superficial o el roce de tus ropas mientras te vas moviendo, pero aparte de eso no hay ruidos. Y en cambio escuchamos un chapoteo en el agua, nos giramos y vimos esa foca que levantó la cabeza, miró así un poco, vio a 4 personas ahí vestidas de rojo con sus Gore-Tex y todo, dijo, uy, esto es muy raro, mejor me voy. Y entonces se sumergió y ya desapareció, ¿no? Nos quedó con la sensación de decir, oye, a ver, que si hay focas a lo mejor está el oso y nos puede ser un peligro, ¿no? Afortunadamente no lo vimos. En Svalbard, que es donde partimos con el avión, ahí sí hay muchísimos osos y de hecho esta es una foto hecha en el supermercado de Svalbard, donde compramos las latas esas con los niños felices, pues este es uno de los ejemplares que han tenido que meter en Svalbard porque se adentraba en la ciudad y por lo tanto ahí también la gente cuando sale un poco de la zona habitada tiene que ir armada por si acaso, ¿no? Y lo que es el último gran peligro o gran tema a tener en cuenta es justamente la deriva. Esta deriva tiene más o menos un orden establecido, ¿vale? Es una corriente polar, se dice la mayor es la transpolar, que lo que hace es mover toda la masa de hielo desde el mar de Bering hasta Groenlandia y aparte de eso pues hay subcorrientes que lo que son es corrientes caóticas que junto al cambio de la dirección del viento hace que la deriva del hielo sea totalmente impredecible, de manera que tú empiezas la expedición pero no sabes si el hielo se va a mover a favor tuyo o en contra. Y hay expediciones que durante el día han ido avanzando, se ponen a dormir y la deriva lo que hace es tirarlos atrás hacia el sur, de manera que despiertan más al sur de donde habían empezado el día anterior. O sea que son pues expediciones frustradas porque te vas desgastando poco a poco y llegas que no puedes terminar. De manera que pues hay que llamar al helicóptero y evacuar porque se te terminó la comida de todas esas veces que has ido perdiendo días y kilómetros, ¿no? Nosotros afortunadamente tuvimos una deriva, pero nos ayudaba. Es como cuando te metes en una cinta de estas de aeropuerto, que te sumes encima y la cinta misma te transporta. Si además te mueves tú, pues avanzas mucho más rápido, ¿no? Y eso es lo que nos pasó el último día. Eso significa que también si se está moviendo el hielo era porque había mucho viento y realmente era viento de atrás, por eso era ese viento de 35 kilómetros por hora con temperaturas térmicas de sensación de 60 grados bajo cero, pero que poco a poco nos iba avanzando y acercando al polo, ¿no? Y el último día es el día más emotivo, ¿no? Que es cuando ya te estás acercando. El problema es que no lo ves porque pues no hay el polo, no es ese sitio, ese punto que puedas determinar, mira, ya estamos llegando, ¿no? Es ahí al otro lado de la loma. No,
porque no hay terreno. Entonces llega un momento en que te estás acercando y es cuando dices, vale, pues tiene que estar por aquí, vamos a buscarlo, ¿no? Entonces empieza la gincana del polo, que es que te quitas los esquís, el trineo y sacas el GPS, ahora sí vas a usarlo y casi a exhaurir la batería para poder pues llegar a tu punto, y lo que haces es mirar la pantalla del GPS para ver cómo van cambiando los decimales. Vas moviéndote y mira, pues parece que está por allá, voy siguiendo. Y entonces nos dispersamos los 4 mirándolo y llegó un momento pues en que justamente Ramón, que era el que iba con el GPS, pues ya lo vio y dijo, aquí está el polo, y entonces nosotros fuimos para allá, pero cuando llegamos ya se había movido. Entonces, claro, ya nos miramos y, oye, nos estás engañando, aquí no pone 90 grados, ¿no? Nosotros no hemos visto el polo. Y entonces decidimos ponernos así todos en grupo, todos mirando la pantalla, e ir buscando otra vez, poco a poco, hasta que llegamos hasta los 90 grados, lo vimos, esta es la foto, lo que pasa es que quedó borrosa, pero ahí pone 89,59,999, que es la máxima precisión que puede tener el GPS, ¿no? En ese momento llegamos al polo, pero fue mirar y al cabo de un segundo ya había desaparecido. O sea que realmente pues esa sensación casi de frustración, conseguimos llegar, pero por solo un segundo. Entonces, el polo es lo que tiene, ¿no? Yo le llamo el polo huidizo, ¿no? Escurridizo, porque lo que hace es que se te escapa de las manos, no puedes llegar. De todas maneras, nosotros lo que hicimos pues, fue mirar y dije, pues mira, ahí está nuestro polo. Plantamos ahí el esquí y para nosotros eso era nuestro polo, ¿no? Hay un paralelismo entre lo que es la exploración polar y el alpinismo, el himalayismo. A lo que es la exploración polar se le llama a veces el himalayismo horizontal, porque lo que es las dificultades del terreno, el frío, el equipo que puede llegar a tener una persona, incluso pues lo que hay, la mística detrás de todo ello, pues se parecen bastante, ¿no? E incluso pues al Everest se le llama también el tercer polo, porque después de haber llegado al polo norte y al polo sur, lo que faltaba en la exploración terrestre era llegar a la cima más alta, que era el Everest, ¿no? De todas maneras, nosotros pues llegamos a nuestro polo norte, le pusimos lo que es el esquí, y cuando llegamos después a casa y buscamos así un poco en referencias de lo que había sucedido antes, pues vimos que no habíamos sido tan originales. Justamente 100 años antes, Robert Peary había hecho exactamente lo mismo. Esa fijación por las alturas, ¿no? No puede ser que el polo esté en un sitio bajo, ni plano. Hay que buscarle algo que motive un poco más, ¿no? Y por eso, pues Robert Peary, que aquí está con su barba también, seguro que sufrió lo mismo que yo, porque se le debió congelar bastante, y sus 4 esquimales que le ayudaron, y también está Matthew Henson, que es su hombre de confianza, un explorador afroamericano que realmente no tuvo la oportunidad de hacerse famoso. Se hizo famoso después porque se le reconoció realmente su trabajo, pero si Peary llegó al Polo Norte fue principalmente gracias a él, que era el que lo llevó cuando se le congelaron los pies y pudo por lo tanto regresar a casa, ¿no? Y por lo tanto pues también un poco el libro sirve para pues explicar todas esas aventuras anteriores, pero también para intentar reconocer un poco más la figura no solamente de Matthew Henson, sino también justamente del pueblo inuit, de los 4 esquimales que le ayudaron, porque gracias a las técnicas que él aprendió de los inuit, pudo llegar finalmente al polo, porque eran pues, los únicos hombres que conocían cómo moverse por el hielo y cómo usar las vestimentas adecuadas para poder sobrevivir, ¿no? Nosotros pues plantamos el campamento ahí, y debido a esta deriva que habíamos ido teniendo durante el día, cuando nos despertamos al día siguiente y nos vino a buscar el helicóptero, le tuvimos que decir que no nos viniera a buscar en el polo, porque durante la noche nos habíamos movido 8 kilómetros hacia el sur. O sea que en una sola noche, realmente, pues el polo, ese esquí que estaba ahí en nuestro polo imaginario, pues ya no estaba en el polo, estaba a 8 kilómetros, ¿no? Por eso realmente es un polo intercambiable que no está nunca definido, y quizá por eso también tiene esa mística especial, ¿no? Es un sitio en blanco, hasta que no se llegó a él, continúa siendo en blanco, afortunadamente,
Desafortunadamente, en 2030 va a desaparecer el hielo y lo que será azul, con el problema añadido de que los rayos del sol incidentes no van a ser reflejados y, por lo tanto, la masa marina que hay allá se irá calentando poco a poco y puede llegar a afectar esas corrientes marinas que hacen que el hielo se mueva. No se sabe exactamente lo que va a pasar, pero sí que va a ser un problema realmente, como mínimo, para lo que son las expediciones para poder hacer algo similar. Y por lo tanto, nuestras sonrisas, aquí cuando nos vino a buscar el helicóptero y nos trajo al campamento de nuevo, a la base de Barneo, para llevarnos ya a lo que es la civilización, pues son sonrisas de auténtico orgullo de haber podido conseguir ese reto, de haber podido llegar al polo y de haber podido cumplir un poco la aventura de nuestras vidas, el reto personal, ese objetivo que nos habíamos marcado y que nos ha dejado pues la sensación de haber podido conseguir algo en la vida y que se plasmó finalmente en el libro, ¿no? Muchísimas gracias, ya hemos terminado. Tenemos otra cita justamente aquí en el restaurante Zazú, donde vamos a explicar con Pablo, con Mónica, con Itziar, con Jorge, pues vamos a contar un poco más de cómo viajar y cómo plasmarlo de alguna manera para dejar documentado y explicarlo, ¿no? Entonces, en todo caso, todavía tenemos unos minutillos, ¿no?, para cualquier duda que os pueda haber surgido y demás. Solo quería decir una cosa que quizás es el momento narrativo más estupendo del libro, ¿no? En una de las noches, cuando está a punto Jordi de dormirse en esa tienda que hemos visto, pues, bueno, es un recurso narrativo, pero bueno, se le aparece a Robert Peary en sueños, ¿no? Y entonces, que lo hemos visto bien, y Robert Peary le pregunta, ¿tienes miedo? Y Jordi le responde que sí, ¿no? ¿De qué? De no llegar hasta el final, de caerme en una grieta, las hemos visto, de no tener suficientes fuerzas y no poder seguir, pero sobre todo tengo miedo del frío, de sus afilados dientes y su voraz mordedura. Y el consejo que le da Peary es dejar de pensar y andar. Solo caminar y arrastrar su trineo, dejar su mente en blanco como el paisaje y, oye, salió todo bien, llegó hasta el Polo Norte, ha llegado hasta Salamanca, cuando volvió de ahí hizo no sé cuántas maratones de la forma que estaba, o sea, imaginaros lo que es arrastrar un trineo de estos que avanzaban 11-12 kilómetros, pero claro, a puro riñón, ¿no? Que para entrenarse iban por la playa con una rueda de tractor detrás, ¿no? Sí, sí. De la playa dirá, oye, por favor, eso no lo quiere nadie, ¿no? Pero, y eso es lo que Jordi nos muestra y como habéis visto todos, no es que sea un buen conferenciante, es fabuloso y no solo tiene esta conferencia, tiene otras 30 o 40, o sea que cuando sea pues lo volvemos a traer y antes de cualquier pregunta que queréis plantearlo, yo creo que se ha ganado un aplauso pues estupendo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.